Aleluya. La historia de la Navidad, una historia preciosísima, la encontramos en Lucas capítulo 1, pero antes vamos a buscar una de las expresiones mesiánicas que hablan en el Antiguo Testamento referida al Cristo. Si decimos el fuerte de Jacob, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Si decimos de Emanuel, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Si decimos el renuevo, si decimos el siervo sufriente del Señor, si decimos, el que vamos a ver ahora, el deseado de todas las naciones, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Son expresiones mesiánicas que riegan toda la Escritura. El profeta Ageo cita esta. De hecho, dice toda la Escritura. Dice en el Nuevo Testamento, todos los profetas hablaron de Jesús. No muchos profetas, todos los profetas hablaron de Jesús. Desde la primera página de la Biblia, Dios se estaba revelando a sí mismo para darse a conocer y estaba dando a conocer su gran propósito redentor de salvación de la humanidad, porque Dios mismo un día vendría y haría esa obra de salvación a nosotros. Por eso dice aquí en el versículo 7. Ageo 2, versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. De esto va el tema, que aunque sea largo, si el Señor lo permite, lo compartiremos en 3 veces. Habla del deseado del Mesías, habla del templo de Dios, la casa de Dios, y habla de la gloria de Dios. El contexto del capítulo 2 es la gloria del nuevo templo. Este capítulo se puede insertar en Esdras capítulo 6, cuando los israelitas habían regresado del cautiverio y habían echado los cimientos del templo. Pero la obra de los cimientos del templo, del segundo templo, el primer templo había sido destruido, del segundo templo, se paralizó durante 15 años y entonces Dios levantó el profeta Ageo y el profeta Zacarías para exhortar al pueblo, para avivarle esta obra y se reinició la construcción del templo. Y aquí en este capítulo 2 encontramos este contexto. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Fíjense de lo que está hablando, de la gloria de esta nueva casa. Algunos, mayores de 55 años, habían visto la gloria de la primera casa. ¿Y recordáis por Esdras qué es lo que estaban haciendo cuando estaban echando los cimientos? Clamaban, porque esta segunda casa no era como la primera. Y el Señor lo está expresando aquí. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? La gloria de la primera. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor.
Si detectamos bien lo que dice el versículo 9, parece que no concuerda con lo que habíamos leído anteriormente. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿No habíamos dicho en el versículo 3 que ella es como nada delante de vuestros ojos, porque dice Esdras que clamaban porque la gloria de esta segunda casa no tenía nada que ver con la primera? Y ahora dice que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. El segundo templo se terminó de construir. Pregunto, ¿tuvo gloria el segundo templo? Poca, muy poca. Porque alguna gente piensa que la gloria está en la hermosura de las piedras, en la hermosura del lujo. Y alguna gente se jacta de ver las piedras. Es más, uno de los apóstoles dice, maestro, ¿no ha visto las piedras del templo? ¡Qué maravilla! Uno mayor que el templo está aquí. La gloria del templo no eran las piedras. La gloria del templo era la gloria de Dios. ¿Estuvo la gloria de Dios en el primer templo? Sí. ¿Estuvo la gloria de Dios en el segundo templo? Contestarme. Esto es pregunta de sexto de primaria. No estuvo. No tengáis duda, no estuvo. No había arca de la alianza. ¿Dónde estaba el arca de la alianza? Si alguien respondiese eso, desde luego se podría ganar un Oscar en busca del arca perdida. No se sabía, pero no estaba. No estaba el arca de la alianza porque no iba a estar en el segundo templo la gloria de Dios. ¿Por qué dice la Escritura que la gloria de este templo iba a ser mayor? Porque no está hablando del segundo templo. Está hablando del templo glorioso que el Mesías había de levantar, el templo espiritual del Señor, el cual era la piedra viva, la piedra angular que tenía que venir, el deseado de todas las naciones, había de venir un día a formar ese glorioso templo, porque el segundo no iba a tener gloria. En el segundo nunca entró un sumo sacerdote al lugar santísimo a rociar sobre el arca de la alianza porque no estaba allí. Israel tenía que esperar al deseado de todas las naciones para que sus pecados fueran finalmente redimidos y perdonados. Era deseado. O mejor dicho, tendría que haber sido deseado. Porque cuando vino, fue desechado, fue despreciado, fue vituperado. Pero espero que ese no sea nuestro sentir. Muchos se quieren cargar la Navidad, muchos se quieren cargar al Mesías, muchos se quieren cargar el testimonio de Cristo, muchos se quieren cargar al Salvador. Pero aquí hay un propósito en la gloria del nuevo templo. Dice el Evangelio de Lucas. Un versículo, el Evangelio de Lucas lo vamos a ver, aunque tardemos 10 minutos en dar la introducción, ya digo que casi una introducción a 3 estudios, aunque hoy nos centraremos en el capítulo 1. Pero el versículo 37, hablando el ángel a María, le dice una frase paradigmática. Porque nada hay imposible para Dios. Dios llevaba toda la Biblia. De hecho, en este momento está escrito todo el Antiguo Testamento. En este momento del Evangelio de Lucas no hay escrito nada del Nuevo Testamento, se empieza a escribir en este momento. Dios llevaba preparando a los corazones de las personas y de toda la humanidad para que comprendiesen este mensaje de la gloria de Dios. Para que comprendiese que para Dios no hay nada imposible, que todo para Dios es posible. Pero que Dios tiene un propósito principal entre su poder y su misericordia, que es la salvación de las personas. No es la liberación de los políticos de Roma o la sanidad del hambre o de las enfermedades o de otras cuestiones. Por eso, dice, hablando del Evangelio en Lucas, capítulo 18, un joven rico que se le acercó al Señor, queriéndole agradar, queriéndole seguir, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces aquel se fue triste,
Pero el Señor Jesús también se entristeció mucho cuando ve que su mensaje no es recibido. Y entonces los apóstoles le dijeron: Señor, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que le oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces el Señor le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No es una obra humana la salvación nuestra, es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace en cada uno de nuestros corazones para gloria de su santo nombre. Es imposible. Romanos 8. Romanos 8. Si no se capta la imposibilidad de la salvación, o ni siquiera se capta la necesidad de salvación, nunca se va a desear el deseado de las naciones. Sonará que viene como de paso. Dice capítulo 8 de Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Era posible por nuestra naturaleza carnal salvarnos? No. ¿Ha sido posible por nuestra dimensión espiritual en el Hijo? Sí, solamente el Hijo podía reconciliarnos con Dios. Solamente Él lo ha hecho posible, porque para la ley era imposible. Y el último texto tiene que ver con... Pregunto, ¿dónde está escrito este texto? Amén, hermana, en Gálatas capítulo 4. Aleluya. Gálatas capítulo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Versículo 4. Capítulo 4 del Gálatas, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Igual que el Hijo no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para poder ocupar el lugar que cada uno de nosotros merecíamos. ¿Cuándo llegó el cumplimiento del tiempo? Pregunto. Que parece que da hasta miedo decir que ocurrió hace 2023 años. Por favor, que es el evento histórico más importante en la historia de la humanidad, por el cual ni el calendario juliano, ni el calendario gregoriano, ni otros calendarios intermedios que ha habido se han tenido en consideración, sino se cuentan los años antes de Cristo o después de Cristo, que cumplió el tiempo hace 2023 años. Si es que es el evento histórico más importante en la historia de la humanidad, aunque muchos lo quieran dejar de lado, todos contamos los años a partir de Cristo, nuestro glorioso Salvador, aunque para muchos no sea más que un gran maestro o un gran personaje. De eso es lo que ahora vamos a hablar. Que Él no era un gran personaje, Él era el Santo de Israel, Dios con nosotros. Lucas capítulo 1. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,
de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Todas las historias de la Biblia son preciosísimas, pero esta ya reluce sobre todas. ¿Quién es el actor principal? Dios. Secundario, un ángel, María, José y el santo ser que finalmente nacería. Aleluya. Fue a Nazaret. Recuerden que Nazaret está en la provincia del norte, en Galilea, ¿vale? Por aquí arriba, Nazaret. Allí estaba María, que estaba pedida de novia, comprometida con su novio, que se llamaba José. Y la Escritura dice una cosa muy importante, que era de la casa de David. Porque la Escritura había dicho, y lo había dicho muchas veces, que el Mesías nacería de la casa, del linaje de David. ¿Y David de dónde era? Pregunto. De Belén, que está aquí abajo, del sur, de la tribu de Judá. Pero de momento la historia está ocurriendo aquí arriba, con una virgen desposada, y lo de virgen se cita 2 veces. Claro que creemos que María era virgen. Claro que sí. Dichosa, bienaventurada María entre todas las mujeres. Claro que lo creemos. Que se burlan de nosotros, que se burlen de nosotros. Nosotros estamos dando la palabra del Señor, que son enseñanzas sobrenaturales, que son enseñanzas gloriosas, que son así. Que el mundo se puede burlar de nosotros, se puede burlar del Cristo en su cara, se puede burlar de sus propias ideas, pero María era virgen. Hoy la virginidad no es ni un tesoro. Está totalmente despreciada. Hoy los jóvenes, si salen del instituto a los 18 años y no han tenido relaciones sexuales unos con otros, se burlan. ¿Tú no has estado con otra? Pues tú no has estado con ninguno. Ah, tú eres un mínimo, tú eres una persona inferior a los demás. Y le hacen sentir esa cosa. Se sienten más importantes los que están con uno y con otro. El mundo es así, desvirtúa el valor de la virginidad, la pureza. No es un tesoro para vivir con ella y nunca casarte. Oye, al que Dios le conceda el estado de soltería es más bienaventurado porque se puede dedicar al ministerio que el que está casado. Pero es un tesoro que guardamos hasta el santo matrimonio. Que el mundo lo desprecia, que lo desprecie, pero que nosotros podamos llevar en honra que un joven pueda decir con 18 años que es virgen, con 24 años que es virgen, que no le dé vergüenza, porque para el mundo lo desprecia, pero Dios lo honra y lo valora. Y que nosotros creemos este clima de afecto. Entre paréntesis, hoy se están haciendo comidas y están bien hacer comidas para establecer relaciones, pero que las relaciones queden en relaciones interpersonales. Que lo que se está escuchando detrás de las comidas es que me voy a ver dónde como y ya veré dónde me acuesto. El mundo ha tomado una desviación y una deriva a la sexualidad totalmente apartada de la voluntad y de los planes de Dios. Pero que el pueblo de Dios sea el pueblo de Dios, quien mantenga, por lo menos en su valor y en su enseñanza, el ministerio de la pureza sexual como Dios sabe que nos conviene y a Él le glorifica. El ángel habló con ella. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Salve, muy favorecida. El Señor nos corona de favores y misericordia. María era muy favorecida. Gloria al Señor, nosotros somos muy favorecidas. El Señor estaba con ella. Gloria al Señor, el Señor está con nosotros. Bendita ella entre las mujeres. Desde luego,
Algo muy especial tuvo que ver el Señor en ella. Pero no me imagino a María diferente a cualquiera de nuestras doncellas. ¿Qué estaría haciendo el día anterior? ¿Limpiando la casa o yendo a comprar al mercado? ¿O estudiando la palabra con sus jóvenes? Pedida. Una mujer con sus sentimientos como cualquier mujer y con sus cosas como cualquier mujer. Pero desde luego algo tenía en su corazón que Dios sabe. ¿Por qué eligió Dios a David y no eligió a otro de sus hermanos que estaban más petados? Porque Dios mira el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Por qué eligió Dios a María? Porque Dios mira el corazón de María. ¿Qué es lo que había en ella? Más fe, más confianza, más capacidad de servicio, no lo sabemos. Dios sabe. Pero ella fue elegida entre las mujeres para esta gran honra de llevar en su seno, de concebir en su vientre al Hijo del Altísimo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. No hablaba, pensaba. ¿Sabéis qué hacemos las personas hoy habitualmente antes de pensar? Decirlo, no cortaros. Hablar. Primero, pensar. Luego, si es conveniente y prudente y edificativo, hablar. Y si no se habla como José, mejor. José no dijo, ni esta boca es mía, ni una palabra. Y es honrado. Ya otros te honrarán. Ya nosotros llamaremos bienaventurada. Pero ella pensaba en las cosas espirituales. Las cosas espirituales, más que otras, hay que pensarlas. Hay que pensarlas. Y hay que pensarla en el Espíritu para que nos dé la llave de la interpretación de lo que va significando estas cosas. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora seguimos con la conversación del ángel. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí hallado es la misma expresión que ya encontramos en el libro de Daniel. ¿Recordáis en el libro? Es una expresión de los palacios de justicia, de sentido judicial. ¿Recordáis en la historia de Daniel cuando el malvado rey Belsasar cogió las copas del templo e hizo lujurias y hizo fiesta con aquello? Y apareció la mano de Dios que escribió en la pared Mene, Mene, Tekel, Urfasín. Y le dijo la interpretación de Daniel, Belsasar ha sido pesado en una balanza, de ahí viene el trono de justicia, y ha sido hallado farto. Ha sido hallado farto, esta es la expresión. Ha sido hallada. María no fue hallada farta. María fue hallada bendita entre las mujeres, con gracia. Alabado sea el Señor. Gracia delante de Dios. El ministerio delante de Dios no es por méritos. Ni aun la mejor de las mujeres podía servir a Dios por mérito. La salvación no es por mérito, es por pura gracia. El mejor servicio que se puede hacer a Dios no es por mérito, por ser más alto, más guapo o más rico que los demás. El mejor servicio que se puede hacer a Dios es cuando somos inútiles, cuando somos pobres, cuando somos escasos, porque entonces no actuaremos nosotros, actuará el Espíritu Santo a través de nosotros. Si hay algo que podemos hacer nosotros es no estorbar al Señor. Porque el Señor se glorifica solo. Si Él nos va a usar a nosotros como canal de la extensión de su reino, lo que podemos hacer es no estorbarle. Que en nuestro corazón no haya pecado. ¿Qué es lo que sobra en nuestra vida? El pecado. Si queremos servir a Dios y el Espíritu te contrista de algo, hay que confesarlo delante de Dios. Para servir a Dios el canal tiene que estar puro, purificado, para que el Espíritu fluya y se glorifique. Y que nuestros labios sean los labios de Dios. Y que nuestras manos sean las manos de Jesús. Y que nuestro corazón, si uno lo exprime,
¿Qué hace una esponja cuando la exprime? ¿Sabe lo que tiene? ¿Qué hace una bayeta cuando la exprime? ¿Sabe lo que tiene? Cuando nuestro corazón se exprime, ¿qué es lo que sale? Lo que tenga. Que lo que tenga sea el corazón del Espíritu del Señor para que brote para el Señor. Y eso hay que sembrarlo cada día de nuestras vidas. Ella lo sembraba. Ella lo tenía. Bendita María. Ahora concebirás en tu vientre, llamarás su nombre, concebirás un hijo. ¿Llamaría su nombre? Jesús, que significa Salvador. También se lo dijo a su novio, el ángel. Dios te ha elegido a ti, tú serás padre adoptivo, pero ustedes no le pondréis el nombre. El nombre se lo pone Dios Padre. Se llamará Jesús. ¿Por qué? Lo dice literalmente, porque Él salvará al mundo de sus pecados. ¿Estaba esperando el mundo un Salvador? ¿Estaba el mundo deseando un Salvador? Estamos hablando del deseado de todas las naciones. No, no lo esperaba. Miren, si nosotros ahora tuviéramos aquí una adversidad, un incendio, y no pudiéramos salir por la puerta, Señor no lo permita, llamamos al 112 para que vengan los bomberos, y no podemos salir, cada vez más humo, uno se empieza a desmayar, tal y cual, y escuchamos por la esquina el de los bomberos, lo estamos deseando, porque vienen a rescatarnos, vienen nuestros salvadores. ¿Y qué hacen los bomberos cuando pasan por la puerta? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos aquí tan tranquilos o estamos deseando que venga? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, Señor Jesús, ven! ¿O lo dejaríamos pasar de largo? Que os está equivocando, que estamos aquí, el incendio es aquí. Ahora, si estamos tranquilos y pasan los bomberos por ahí, pensaríamos, será para otro. Nosotros no necesitamos los bomberos. ¿Me explico el contexto de Israel cuando vino el Señor Jesús? ¿El deseado de las naciones? Será para otras naciones. No, para los que tienen pecado. Sí, para los demás. Nosotros no tenemos pecado. ¿No ha visto la chaqueta que tenemos? La filasteria que tenemos. Nosotros somos los principales sacerdotes. Ustedes tenéis más pecado que los demás. Con este no nos vamos a llevar bien. No solamente no lo deseaban, sino que lo despreciaban. Es increíble. Es increíble. ¿Hasta qué punto se puede rodear las situaciones para darle la vuelta a todo lo contrario? Pero el Señor, llegó el cumplimiento del tiempo y el Señor lo que había anunciado venía a hacerlo y lo hizo. Y Dios todo lo hace y lo hace bien. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Bueno, ya hemos comentado algo, pero añadir, este será grande. Ya este era grande. Él es el grande de Israel, el más grande. Una vez le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién va a ser el más grande? ¿O quién es el mayor, el más grande entre nosotros? Y el Señor miró a un niño y dice, ¿veis ese niño? Ese es el más grande. O vayas a rodar agua fría, con lo bien que me había vestido yo hoy. Ese es el más grande. El que quiera ser el más grande en el reino de Dios, hágase como un niño. Porque los grandes en este mundo vienen a que le sirvan, a que le pongan la comida por delante, a que lo abaniquen, a que lo traten como señores. Pero el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Miradme a mí, que yo no he venido para ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Las cosas del reino de los cielos no son igual que las cosas del reino de la tierra, donde hay unos valores. En el reino de los cielos los valores son inversamente proporcionales. Estos son los más grandes, los que sirven y dan su vida por los demás. Este niño será llamado Hijo del Altísimo, heredará el trono de David, su padre. 45 veces se habla de la promesa
con juramento, con juramento que el Señor le hizo a David. Uno de tu casa te heredará y será un trono eterno. Y el apóstol Pedro, cuando Jesús resucitó, en Hechos de los Apóstoles, explica esto. Del linaje de la sangre, como Dios le había prometido a David, nació el Mesías. Y él heredará el trono de David. Pero el trono de David no sería un trono terrenal, no sería para gobernar a Israel. El trono de David sería un trono glorioso. Estamos hablando del templo espiritual de Dios. No estamos hablando del segundo templo, estamos hablando del segundo templo, del postrer templo, que es el templo espiritual del Señor. Y de momento lo que van a hacer es la piedra angular, la piedra que luego iba a ser reprobada, rechazada por los demás. Pero hacía falta la primera piedra. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Es la misma lección, pero anterior. Jacob, recordáis que tuvo dos hijos, el mayor y el menor. Él quiso siempre ser el mayor, pero aprendió en la vida que el mejor era el menor, el segundo. Que el primer pueblo de Israel era terrenal, el segundo pueblo iba a ser la iglesia espiritual, y que a la postre el segundo pueblo era mejor que el primero. Por eso cuando fue a bendecir a los hijos de José, ¿qué hizo con las manos? La invirtió. Y le dio la bendición de la mano derecha, se la dio al hijo menor. Porque el segundo pueblo, la iglesia, tendría un reino que no tendría fin. El reino de Israel es un reino especial, pero duradero. Tendrá un día en los tratos de Dios su finalización, pero la iglesia tendremos un reino sin fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella aún no estaba casada, estaba solamente comprometida. Preguntó. Nosotros tenemos un entendimiento natural de las cosas. Y es natural y es normal preguntar. Si no se sabe, se pregunta. Si no se sabe algo, se consulta, se indaga. Pero con buen espíritu. Se ha citado a Juan. Para descubrir la verdad, no para servirnos de excusa para hacer otra cosa. Ella preguntó, sí, una pregunta lo más lógica del mundo. Todos hemos nacido de madre y todos sabemos que un hijo nace del fruto natural de un padre con una madre. Si no iba a haber intervención humana, ¿cómo sería la cosa? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, otra vez el Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Recordáis el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente no es nuestra sombra. Vosotros podéis mover la sombra ahí en el banco. ¿Qué hace una sombra en el banco? Pues da sombra, pero no hace nada. La sombra de Dios, para que quede pureza en el comentario, cubrió a María. No tuvo ni que tocarla. ¿Eso es humanamente posible? No. ¿Es sobrenaturalmente posible? Sí, y lo fue. Cuando el ángel se dirigió por segunda vez a José, dice la Escritura, se halló que había concebido María. Lo que aquí le estaba anunciando, unos días después, ya María había concebido. Por obra del Espíritu Santo, por el poder del Altísimo. Por eso aquella criatura sería el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Santo ser. Hasta ahora nuestros pecados
habían en el Antiguo Testamento, recuerden que hasta el momento el Nuevo Testamento no se ha empezado a escribir, ahora se está empezando a ocurrir los hechos, más tarde se escribirían, los pecados en el Antiguo Pacto no eran redimidos, los pecados en el Antiguo Pacto eran cubiertos. Recuerden que el Arca de la Alianza tenía un propiciatorio de oro donde el sumo sacerdote rociaba 7 veces con la sangre del cordero. La sangre de un cordero no quita los pecados de las personas. El rociar, el propiciatorio no quita los pecados de las personas. Pero la justicia de Dios los cubre. Ya Dios trataba a su pueblo como purificado, como redimido, pero su pueblo tenía que tener fe de que un día vendría el deseado de las naciones que haría la obra de redención perfecta. Un día no sería un cordero, sería uno como nosotros, pero santo, sin pecado, experimentado y probado y tentado en todo. Por eso puede compadecerse de todo y cada uno de nosotros, pero sin pecado. Por eso cuando llegó el cumplimiento del segundo tiempo, y estaba en la mesa, él dijo, ¿cuánto he deseado? ¿Cuánto he deseado que llegase este momento? Porque es el momento en el que todos vuestros pecados no estarán cubiertos. Mañana, a esta hora, todos vuestros pecados estarán redimidos. ¿Sabéis qué hace Dios con todos nuestros pecados cuando son justificados por la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Redimidos, arrojados al abismo, al fondo del mar, para nunca más tenerlo en consideración. Esa tendría que haber sido la fe de Israel. Que la era de algunos fue de Simeón, fue de Ana. Dice la Escritura que muchos desearon ver aquel momento, pero no lo vieron. Pero muchísimos, cuando vieron aquel momento, lo despreciaron. Lo despreciaron. He aquí, le dice el ángel, estamos terminando, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en tu vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El ángel le da una noticia que ella no sabía. Ya su prima, que vivía en los montes de Hebrón, está en Judá, ¿vale? Los montes están aquí abajo. Allí vivía con su marido Zacarías. Ya llevaba 6 meses, embarazada. Embarazada. Ella no lo sabía, antes no había mensajes, así había correspondencia de cartas, pero se escribían cosas, se escribían las cosas que cada uno quisiera escribir, no lo sabía. Y el ángel se lo dice, pero le dice una revelación, porque nada hay imposible para Dios. La Biblia se interpreta con la Biblia. El Nuevo Testamento se interpreta con las llaves que están escritas en el Antiguo Testamento. Y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para que sea aplicado en el Nuevo Testamento. La Biblia se interpreta a sí misma, igual que en este hecho que estamos estudiando, el cielo y la tierra se fusionan. En Cristo Jesús el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para que nosotros podamos vivir plenamente en la gloria, porque antes era imposible. Entonces María recuerda la lección esta de dónde viene. Cuando Dios prometió la promesa a Abraham y a Sara un hijo, y no podían tenerlo porque dice la Escritura que Sara era estéril, y fueron pasando los años y el hijo no venía. Y cuando a Sara se le pasó la costumbre de las mujeres, en el encinar de Manré, vino el Señor y le dijo, Sara, ahora vas a tener el hijo. Ja, ja, ja. Antes era imposible, ahora es requete imposible. Para que fuera, como dice el hijo de la promesa en Romanos, y creyese en esperanza contra esperanza. Ahora vas a tener el hijo, para que te conste que no es por obra humana, sino por obra de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué interpreta María en esta lección? Que lo que Dios hizo con Sara lo había hecho con su
prima y ahora lo podía hacer con ella. ¿Qué interpretamos nosotros en esta lección espiritual? Que lo que Dios quiere hacer y lo que Dios promete hacer, lo hace. Lo terrenal, como abrir el mar rojo y que pasen por el medio, como lo celestial, es hacer un camino de la santidad que nos lleve al cielo. Para nosotros hablar de la gloria, de la Jerusalén celestial, del nuevo templo glorioso que el Señor está usando y del cual cada uno de nosotros somos piedras vivas de ese templo llenos del Espíritu Santo, es tan glorioso como incomprensible a la luz humana, pero perfectamente interpretable a la luz del Espíritu Santo. Terminamos porque María dijo, he aquí, y es la segunda vez que aparece he aquí, y es la expresión que más aparece al principio de los evangelios en toda la historia de la Natividad. He aquí, todo lo que ocurre es sorprendente, maravilloso, glorioso, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y el versículo 45, cuando ella se fue a los montes a ver a la prima, y la prima la encontró, le dijo, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Aleluya. He aquí la sierva del Señor. María no aprovechó el momento para empoderarse. No aprovechó el momento para decir, hombre, ¿quién iba a coger? Si soy la máscara. María aprovechó el momento para decir lo que había en su corazón. Era la sierva del Señor. La muy digna sierva del Señor para que de su seno naciera aquel que se iba a llamar el siervo sufriente de Jehová. Aquel que un día, sabiendo que para Dios todas las cosas le eran posibles, estando en Getsemaní, le dijo, Padre, Abba, Padre. Lo mismo que hemos leído en el cumplimiento del tiempo, que todos los hijos podemos clamar Abba Padre, el Hijo clamó Padre, Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Marco dice, para ti no hay nada imposible. Te voy a pedir una cosa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Para ti todo es posible. No hubo otra solución. El Hijo tuvo que ser molido. El Hijo tuvo que ser quebrantado. El Hijo tuvo que padecer lo que todos y cada uno de nosotros merecíamos. El Santo Ser sufrió la cruz porque no podía ser de otra manera. Gloria al Señor. Hubo una Navidad que nosotros estamos ahora recordando. Gloria al Señor. Hubo un Calvario que cada semana recordamos. Gloria al Señor. Estamos deseando que Él venga y que venga pronto. Amén. Que el Señor nos bendiga.